Ya está la grabación, así que podemos empezar. Les comento un poco, esta es una segunda sesión sobre esta introducción a Dispute Boards previa a conversar cualquier tema sobre la Junta de Resolución de Disputas que, como ustedes bien conocerán y sabrán, es básicamente una opción regulatoria de solución de controversias que viene derivada o inspirada en Dispute Board para ser precisos. Esta visión y comprensión del Dispute Board nos permite también tener una apreciación de qué oportunidades de mejora o modificación de la regulación vigente local sobre juntas de resolución de disputas podemos tener. Y por ende es importante revisar el tema de Dispute Board, revisar siempre cómo esto está cambiando, cómo está evolucionando a nivel internacional, porque la Junta de Resolución de Disputas solamente existe en Perú, pero de donde viene la institución, de donde viene, la herramienta de donde viene, es el Dispute Board. Entonces, en la sesión pasada quedamos en revisar los tres tipos de Dispute Board, los mencionamos muy brevemente, pero en esta sesión me gustaría ya revisar a detalle cada uno, y para ello es útil la regulación existente en la Cámara de Comercio Internacional de la ICC, la regulación de la ICC. Entonces, ese es el primero de los temas que vamos a ver esta noche. Vamos a repasar los tipos de Dispute Board y un poco la regulación existente ICC, y vamos a ver también un poco del manual que existe de Dispute Board de la Dispute Resolution Board Foundation, que es una de las organizaciones que promueve los Dispute Board a nivel mundial. Vamos a hablar también un poco de las cualidades y los atributos que deben tener y recomienda tener la Dispute Resolution Board Foundation para los miembros del Dispute Board, y vamos a revisar también dentro de este manual el código de ética y los 4 cánones de la DRBF. Entonces, entrando a los tipos de Dispute Board. El primero de ellos, que como comentábamos en la sesión pasada, se utiliza desde los 60/70 en Estados Unidos, es el Dispute Review Board, que básicamente tiene como obligaciones la asistencia informal y la emisión de recomendaciones no vinculantes entre las partes. Entonces, si vamos a la regulación existente en Dispute Review Boards por la ICC, encontramos que son 6 numerales del artículo 4 del reglamento, y el primero de ellos define las obligaciones o principales formas de actuación del Dispute Review Board. El primero de ellos es que el Dispute Board puede asistir a las partes en prevenir disagreements, se debe entender como desavenencias, opiniones disidentes sobre temas de la obra, y a resolverlas a través de la asistencia informal, que era lo que veíamos en la clase pasada, y a través de la emisión de conclusiones con relación a las disputas que formalmente se le asignen, ¿no? Y la forma, el nombre que se le pone a esas conclusiones, en el caso de las Dispute Review Board, son recomendaciones. Es decir, cuando una parte somete una disputa frente al Dispute Review Board, el Dispute Review Board emite recomendación. Es importante hacer atención, especial atención al lenguaje detrás de esta regulación. Y el lenguaje y las palabras importantes de este primer numeral son disagreements, desavenencias, ¿no? Y disputes, disputas. Véase la diferencia. Y la diferencia nace por el nivel de conflictividad, ¿no? Una disputa, finalmente, son posiciones encontradas sobre un mismo tema. Una desaveniencia pueden ser diferentes puntos de vista sobre un tema, dudas sobre un tema, que pueden ser solucionados a través de la asistencia informal. Si queremos, por ejemplo, tener un escenario, un ejemplo en obra muy característico
de disagreement podría estar asociado a la forma de valorizar. O sea, si estamos en un contrato a suma alzada y en el contrato y en ninguno de los documentos contractuales se ha determinado la forma en la que se va a medir realmente el avance, o qué se va a considerar como terminado, qué cosa se va a considerar como trabajo en proceso, qué cosa se va a considerar valorizable o no, podrían las partes válidamente, a través de la asistencia informal, eh, utilizar al dispute board para poder tener una línea base de cómo valorizar. Esto claramente no tiene por qué ser una disputa. No, el contratista no tiene por qué reclamarle una forma específica de valorización al propietario o viceversa. Eh, Salvo que eh, el dispute board no haya funcionado con su labor preventiva, haya fallado en ello, y que la bola de nieve del conflicto se haya vuelto tan grande que ya hay montos por valorizar pendientes en disputa. Eso no debería pasar. Debería ser la excepción y no la regla. La regla debería ser que el dispute board, a través de lo que comentábamos la sesión pasada, de este halo de confianza, eh, de, este, de esta cultura de prevención en la obra, no pueda mitigar la existencia de disputas formales. Luego, el siguiente numeral dice que una vez recibida la recomendación, las partes pueden hacer voluntariamente lo que la recomendación dice, pueden cumplir voluntariamente lo que la recomendación dice, pero no están requeridos de hacerlo. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿de qué sirve esto, no? Si una recomendación es emitida y las partes no tienen que cumplirla, entonces, ¿con qué controversia solucionó? Bueno, para eso hay que ver el siguiente numeral. Y el siguiente numeral señala que las partes tienen 30 días de recibida la recomendación para, de forma escrita, comunicar a la otra parte y al dispute board que no están de acuerdo con esa recomendación. Si no lo hacen dentro de esos 30 días, esa recomendación se vuelve final y se vuelve obligatoria. Y una vez que una recomendación se vuelve final y obligatoria, las partes deben cumplir esa recomendación. Se vuelve totalmente obligatoria de manera inmediata. ¿Ok? Al final hay una precisión hecha por la ICC que esto podría no ser así en caso exista un mandato legal que lo prohíba, pero la verdad es que en nuestra legislación no habría ningún problema con que esto sea así. Hay algunos cuestionamientos y eh, algunas opiniones en doctrina sobre el tema de la caducidad, sobre el tema de la prescripción que no se puede pactar, ¿no? Pero el pacto a nivel contractual de que la decisión sea obligatoria es válido. Que después pueda reclamarse, eso es otra cosa, pero en principio, si uno no reclama o no pone por escrito que no está de acuerdo con esa recomendación, será final y será obligatoria. Y algo interesante, no vamos a saltar un numeral, es que en el numeral número 5 del artículo 4 se señala que cuando uno tiene que comunicar el desacuerdo a esa recomendación, debe poner las razones por las que no está de acuerdo. Dice, such notice may specify the reasons for the party dissatisfaction. En ausencia de esas explicaciones, el dispute board puede pedirle a la parte que explique por qué no está de acuerdo. Y esto es sumamente importante, porque esto crea una cultura de gestión del reclamo. Entonces, esto hace que las partes que no están de acuerdo con las recomendaciones simplemente no tengan una cultura de levantar la mano y decir, no, no estoy de acuerdo, punto. No, tienen que explicar por qué no están de acuerdo. Y si no cumplen con explicar por qué no están de acuerdo, el dispute board lo puede requerir así. Y si no cumplen con ese pedido del dispute board de explicar por qué no están de acuerdo con la recomendación, eso es un claro antecedente de no cumplir por no cumplir de la pataleta frente a la posibilidad de ejecutar esto con un árbitro o en un fuero judicial en caso no tengas
no haya convenio arbitral. Entonces, es sumamente importante. Los árbitros y las cortes a nivel internacional tienden a leer y muy bien los resultados del Dispute Board y en la mayor cantidad de veces confirman lo que los Dispute Boards han resuelto. Básicamente, lo que dice el numeral 4, que es el numeral que nos hemos saltado, es que una vez que la recomendación se vuelve obligatoria y tiene que cumplirse, la parte que quiere hacer cumplir la recomendación no necesita de un tribunal o una corte o del dispute board que declare el incumplimiento. Lo puede hacer por el simple hecho de que la recomendación ya es obligatoria, ya se debe cumplir, y puede levantar la mano y decirle a la otra parte, oye, estás incumpliendo la recomendación. No necesitas un tercero que lo declare. Y eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque como el Dispute Board tiene una fuente contractual, no tiene una fuente de jurisdicción, que era lo que veíamos la sesión pasada, los resultados de los juzgadores que tienen jurisdicción son títulos ejecutivos, ¿no? Normalmente. Entonces, el laudo se puede ejecutar, las sentencias se pueden ejecutar. Entonces, pero, vamos, se requiere una regulación, un paso más, un engranaje adicional para dejar clarísimo que las decisiones o las conclusiones, en este caso recomendaciones del Dispute Board, puedan ser ejecutables. Número 6, básicamente lo que dice aquí es que cuando el último numeral del artículo 4 sobre Dispute Review Boards, que cuando concluya el Dispute Board o esa disputa, las partes podrán ir a arbitraje si es que tienen la cláusula o ante una corte. Pero lo dejan a salvo por un tema de reconocimiento de derechos. Pero esto no es tan relevante como nosotros. Y bueno, pasando al siguiente tipo de Dispute Board, tenemos el Dispute Adjudication Board, que igual tiene una asistencia informal, y lo vamos a ver de la regulación que viene a continuación. Y aquí sí hay una precisión diferente al Dispute Review Board, que aquí hay el tema de la emisión de decisiones vinculantes para las partes. Y tenemos, igual que la regulación anterior, 6 numerales. Este es el artículo siguiente, el artículo 5, y dice que los Dispute Adjudication Boards pueden asistir a las partes en prevenir nuevamente desavenencias y las resuelven a través de la asistencia informal. Hemos visto ejemplos de ello, hay otros, inclusive pasa muy seguido, de hecho esta es la principal labor del Dispute Board, la de prevención. Y a través de la emisión de conclusiones con respecto a las disputas que les sean referidas formalmente. Entonces, con relación a las disputas que son conocidas, las sumisiones que son presentadas ante el Dispute Adjudication Board, el Dispute Adjudication Board emite una decisión. Resuelve las disputas a través de decisiones. Y a diferencia de la regulación que vimos en el artículo 4, en el artículo 5, el numeral segundo dice lo contrario, ¿no? Dice, una decisión es obligatoria a las partes en cuanto es recibida. Las partes deben cumplirla sin retraso, sin importar, sin perjuicio de la expresión de no conformidad o no satisfacción del resultado conforme al artículo, conforme a este artículo. Tenemos que, al igual que para hacer un símil, no es lo mismo, pero es un buen símil, el laudo es obligatorio a las partes cuando es recibido, las decisiones del Dispute Adjudication Board son obligatorias cuando son recibidas, e inclusive la ICC tiene un numeral específico que dice que las partes, para el cumplimiento de esa decisión, lo deben hacer sin retraso, o sea, inclusive una de las partes podría alegar retraso en el cumplimiento de lo decidido por un DAP a la otra. Entonces, eso es sumamente importante porque desde el punto de vista civil tendríamos una causa de demora adicional. Numeral número 3. Dice, las partes igual tendrán 30 días para señalar
su no conformidad sobre la decisión. La práctica aquí es que si en 30 días yo no doy mi no conformidad o mi oposición, mi no satisfacción sobre la decisión, después no podré reclamarla en arbitraje o en una corte judicial, dependiendo de lo que tenga pactado. Y la decisión, si no lo hago, la decisión quedará totalmente final y será obligatoria. Entonces, aquí tenemos sí un tema mucho más serio, porque aquí sí tenemos un estoppel al tema de la caducidad, que no pueden ser pactados, plazos fatales, ¿no? Uno siempre puede ejercer su derecho salvo los plazos de caducidad o prescripción que determine la ley. Entonces, esto no solamente pasa con este reglamento de la ICC, sino que pasa con mucha regulación internacional, y que en comparación con otros países como México, Costa Rica, Chile, donde sí se pueden pactar plazos fatales, plazos de renuncia, de impedimento a ejercer derechos, en Perú no se puede, porque la caducidad es de orden público, porque el pacto en contra de la caducidad es nulo. Entonces, en nuestra legislación, estos 30 días por ejemplo, los famosos 28 días de FIDIC para los reclamos, no son plazos fatales, no son plazos fatales. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de regulación, evidentemente hay que tener en consideración ello para ver qué otro nivel de enforcement al plazo tenemos que tomar para asegurar que el paso por el DAP y las decisiones del DAP sean firmes y que las partes no tengan oportunidad de ir a arbitraje o a procesos judiciales si es que en 30 días no dicen nada. No deberíamos en ningún escenario recompensar a la parte que no reconoce el mecanismo de resolución de disputas pactado en el contrato. No debería ser así. El numeral número 5, igual nos saltamos uno más, señala que lo mismo que en la regulación pasada, que cuando tú quieres comunicar al DAP y a la otra parte que no estás de acuerdo con la decisión, debes hacerlo con las razones específicas de la no observación de esa decisión, del no estar de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Cuál es la posición que estás tomando? ¿No? Y de no hacerlo, igual el DAP puede pedir esa explicación, puede requerir que la parte se explique por qué no está cumpliendo con la decisión. Que numeral 4, la misma regulación de los Dispute Review Boards, no necesitas que un tribunal, que una corte, que el Dispute Board determine que ha habido incumplimiento de la decisión. Simplemente cuando no se cumpla, la otra parte puede imputar de manera directa el incumplimiento. Numeral 6, al igual que en el anterior, la posibilidad de utilizar el arbitraje si está pactado con una corte judicial para cuestionar las decisiones del DAP una vez que culmine. También es la misma regulación precedente. Combined Dispute Board, el tercer tipo y la inclusión o creación de la ICC del 2004, que combina las ventajas, digamos, y las potestades de los dos tipos de Dispute Board. Combina el Review Dispute Board, el Dispute Review Board y el Dispute Adjudication Board. También tiene asistencia informal, pero finalmente será el panel el que decide frente a la controversia si tiene que emitir una recomendación o una decisión, será el panel el que lo determina así. Y podemos ver la regulación, en este caso es más corta, solamente hay 4 numerales, pero es muy práctica de entender. El numeral 1 es el de las obligaciones, y señala que los Combined Dispute Boards pueden asistir a las partes en prevenir desavenencias a través de la asistencia informal y pueden emitir conclusiones respecto a las disputas que sean formalmente referidas a ellos y en el caso de cuando tengan que resolver, los Combined Dispute Boards
pueden emitir recomendaciones con relación a las disputas de acuerdo al artículo 4 del mismo reglamento de la ICC que lo hemos visto, o pueden emitir decisiones de acuerdo al artículo 5, como se explica en el procedimiento de los numerales 2 y 3 de este artículo 6. Entonces, aquí viene la precisión y la peculiaridad del Combined Dispute Board. En el numeral 2 dice, si una parte le pide al Combined Dispute Board, oye, yo no quiero que emitas una recomendación, yo necesito que emitas una decisión. Después vamos a ver por qué podría ser más útil una decisión de una recomendación. Pero bueno, yo necesito que tú emitas una decisión. Y una vez que el Combined Dispute Board recibe esta solicitud y evidentemente la recibe con copia a la otra parte, y si la otra parte no objeta la emisión de una decisión, se emite una decisión. Si, al contrario, lo que pasa en el numeral 3, si una parte pide una decisión y la otra lo objeta, el Dispute Board, el Combined Dispute Board, debe tomar una decisión final debe decidir si toma una recomendación o una decisión. Y para decidir si tiene que tomar una recomendación o una decisión, existen, no limitados estos factores, pero sí creo que son muy buenos. Esos tres factores son sumamente testeados en la experiencia, son sumamente relevantes para tomar la decisión como Dispute Board si emite una recomendación o una decisión. Y son tres sumamente útiles, sumamente fáciles. El primero es si, debido a la urgencia de la situación, otras consideraciones relevantes relacionadas a la urgencia, la decisión puede facilitar la ejecución del contrato, supuesto número 1 dentro de la primera viñeta, o prevenir pérdidas sustanciales o daños a cualquier parte. Entonces, aquí un criterio sumamente importante. Como la decisión es obligatoria, binding, de inmediato, tiene la filosofía del pague primero, reclame después, debido a la urgencia de resolver el tema, puede ser útil la decisión. Se resuelve previniendo de esta forma un daño o una pérdida sustancial. Y también dice, en el caso que la decisión permita la ejecución del contrato. Ojo, los dispute board deben velar siempre por el objetivo de que el proyecto y el contrato se ejecuten. Las decisiones que se toman deben ser siempre en pro de la ejecución del contrato. Es una herramienta para conseguir los objetivos del contrato. ¿Por qué? Porque las disputas, las desavenencias, que después se convierten en reclamos, en disputas, las peleas, lo único que generan es el desgaste entre la relación entre el contratista y el propietario. Y cuando uno tiene una relación desgastada, lo último que quiere es seguir en esa relación. Entonces, las partes, como comentaba en la sesión pasada, empiezan a buscar causales de resolución de contrato. Empiezan a buscar medidas cautelares, arbitraje de emergencia, empiezan a buscar adicionales, ampliaciones de plazo por montones, para compensar esa necesidad de reparar, en vez de reparar la relación entre cliente y contratista, se busca romper, se busca salir, se busca terminar, porque alguien no está cómodo en esa situación. Los proyectos privados y públicos funcionan a través de incentivos. El público tiene como incentivo cumplir sus obligaciones como funcionario, cerrar la brecha de infraestructura, generar servicios públicos, generar infraestructura pública en el caso de las obras públicas. El privado busca tener una infraestructura que mañana más tarde utilizará o generará riqueza de ella. Y los contratistas buscan ejecutar los proyectos y ganar dinero de ellos, ¿no? No hay que tenerle miedo a decir que los contratistas quieren ganar dinero. Obvio que quieren ganar dinero, es un negocio para ellos. Entonces, el minuto siguiente que un contratista ya no está ganando dinero, está buscando reclamos, está buscando salir del contrato, está buscando boicotear o perjudicar la ejecución del contrato.
y viceversa. En el momento en que el propietario sabe que no tiene seguridad sobre cuándo va a tener su proyecto, o cuánto va a costar más su proyecto, o en qué calidad lo va a recibir, el segundo siguiente, el minuto siguiente, está buscando cómo se deshace de ese contratista. Entonces, para que las partes puedan ejecutar el contrato, las controversias se tienen que decidir oportunamente, se tienen que decidir bien. Y a veces ese sentido de urgencia es sumamente alto. Y ese sentido de urgencia alto es lo que puede hacer que en este caso el Combined Dispute Board tome una decisión y no una recomendación. Además, dice otro de los criterios para ver si tomamos una decisión o una recomendación, es si la decisión puede prevenir la disrupción del contrato. Disrupción, entiéndase en su sentido, en este caso más coloquial. Disrupción en español, esta es una palabra que existe, y es el equivalente a la interrupción. Entonces, aquí podríamos leer como que la decisión puede prevenir la paralización de la obra, parcial o total, ¿no? O la paralización de la ejecución del contrato. Un poco asociado al primero de los conceptos, totalmente relacionado al primero de los conceptos, pero con una chapa adicional de disrupción, que se ha puesto últimamente muy de moda relacionada a la pérdida de productividad también. Finalmente, el último de los numerales es cuando una decisión es necesaria para preservar evidencia. Y esta es una de mis favoritas, y debe serlo también para ustedes que están en este curso de capacitación para arbitraje, porque el Dispute Board, en muchos lugares del mundo, es un mecanismo de solución de controversias previo al arbitraje. Y en el arbitraje no hay nada que guste más a los árbitros que tener evidencia de lo que pasó durante la obra. Entonces, si el Dispute Board, a través de una decisión, puede preservar evidencia de lo que pasó de la obra, no una recomendación, ¿no? Ello puede permitir que si la parte que no está de acuerdo con la decisión después se va a arbitraje, tú tengas una prueba válida de ese momento de que las cosas fueron así y que la decisión está bien dada. Entonces, esto de preservar evidencia puede ser útil en los mecanismos que prosiguen a Dispute Board en caso no haya solución de la controversia. Y bueno, número 4, básicamente, esta es una regulación relativa a los mecanismos que hay para proseguir si uno no está de acuerdo con... perdón, está relacionado a lo que uno tiene que hacer para hacer una sumisión con el Combined Dispute Board. Básicamente dice que la parte tiene que hacer un statement of the case, ¿no? Una declaración del caso para iniciar la decisión, y la otra parte tiene que contestar con una response, una respuesta. Esto está más adelante en la regulación de la ICC, en los artículos 19 y 20, que ustedes los pueden revisar. Esta regulación está publicada. Está publicada tanto en español y en inglés, pero en inglés creo yo que tiene las ideas originales y la verdadera intención de la regulación. A veces las traducciones a español, porque nuestro idioma es muy rico, utilizan palabras que no representan realmente el objetivo de la regulación. Y esto no solamente pasa con Dispute Board, sino también pasa, por ejemplo, con la ley Modelum Citral para arbitraje, pasa también para las reglas de conflictos de intereses de IBA, las reglas de pruebas de IBA. Entonces, mi recomendación para este tipo de regulación es siempre verlas en el idioma en el que se crearon, para poder tomar la verdadera intención de la regulación, y hay muchas cosas que a veces se pierden en la traducción. Pero bueno, hasta aquí tenemos una visión un poco panorámica de los tres tipos de Dispute Board: el Dispute Review Board, el Dispute Adjudication Board y el Combined Dispute Board. Hasta aquí, si hacemos un símil con lo que existe en la regulación de contratación pública, la Junta de Resolución de Disputas es lo más parecido a un Dispute Adjudication Board, porque las decisiones de la JRD
son de obligatorio cumplimiento. Para las decisiones de la JRD hay un plazo para comunicar la desaveniencia. Si no lo haces, después no tienes un requisito de arbitrabilidad, después no puedes ir al arbitraje al final de la obra. Entonces, claramente tenemos que la JRD se inspiró, digamos, se inspiró en el Dispute Adjudication Board, en el DAP. La pregunta del guión es ¿por qué la regulación no dejó la posibilidad de utilizar cualquiera de estos tres? ¿O por qué la regulación no tomó la posibilidad de un Combined Dispute Board? ¿Qué análisis se hizo para preferir el DAP y no preferir otros? Son temas sumamente interesantes. La regulación de contrataciones está cambiando, está variando y está yendo cada vez más a favor de los modelos de contrato internacional. Tenemos contratos gobierno a gobierno, tenemos contratos en los cuales se están utilizando modelos de contratación internacional, IDC, FIDIC, se van a utilizar seguramente algunos contratos que su mecanismo de controversia no sea la Junta de Resolución de Disputas, sino más bien sea un dispute board. Entonces, vamos a tener que comparar la performance de la JRD, un mecanismo legal puesto por la regulación, una elección legislativa de la normativa de contratación del Estado, versus la naturaleza contractual del dispute board. Entonces, unos temas a considerar a futuro tal vez para la regulación. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué se decidió por uno? ¿Por qué no por otro? ¿Cuál hubiera sido más ideal? Esas son preguntas que válidamente nos podemos hacer y que podemos analizarlos. Yo diría que es casi trabajo de tesis. Seguimos. Segundo punto. Un punto que creo que todos los profesionales que queremos algún día llamarnos expertos en temas de dispute board, en temas de junta de resolución de disputas, para hablar del tema local, tenemos que leer este libro, el Dispute Board Manual, una guía de buenas prácticas y procedimientos de la Dispute Resolution Board Foundation. Es la Biblia, el mínimo, el documento mínimo para leer en caso tengamos que enfrentarnos a un dispute board. Es gratis, de acceso gratis, está en la web de la DRBF, ustedes lo pueden descargar, es sumamente sencillo de leer, está en inglés, pero es sumamente sencillo de leer, no tiene palabras complicadas, es sumamente corto además, lo pueden leer en un día, y es sumamente práctico, tiene muchas referencias prácticas, más allá de los temas conceptuales, baja ejemplos y establece supuestos que ayudan mucho a tomar decisiones sobre las diferentes circunstancias que pueden pasar alrededor de un dispute board. Y podemos utilizar el manual, por ejemplo, el capítulo 5, para hablar de la calidad y los atributos de los miembros del dispute board. Sumamente relevante, sumamente importante entender, más allá de llevar un curso o entender la regulación, eso puede estar un poco más asociado a la profesión que tengo yo, que soy abogado, pero no basta leer la regulación y entenderla para poder para poder ser miembro de un dispute board. Y lo vamos a ver. La primera calificación que debe tener un dispute board es ser imparcial e independiente. Al igual que en el arbitraje, la imparcialidad y la independencia es esencial para el ejercicio de las obligaciones en el marco de un panel o de un dispute board. ¿Y por qué? Claro, y es independencia e imparcialidad respecto a las partes, ¿no? Las partes que los nombran, que los proponen. Y es importante, y esto lo van a poder revisar en el mismo manual de la RBF, porque es el pilar de la obtención y la retención
de la confianza de las partes en el dispute board. Sin confianza en el dispute board no puede ejecutar sus obligaciones. Las partes deben confiar en las decisiones, en las recomendaciones, en la asistencia informal del dispute board. Deben tener la posibilidad de crear este halo, y eso lo comentaba en la sesión pasada, este halo de confianza, porque ello lleva a la prevención de conflictos mañana más tarde. Deben tratar de conservar una relación transparente y abierta con las partes. No debe quedar duda de quiénes son los miembros del dispute board, de qué hacen a diario, de a qué se dedican, de cuál es su background, de dónde viene, cuál es su relación, por qué fueron designados, por qué están ahí. Entonces, eso debe ser sumamente importante. Uno, evidentemente esto puede caerse de maduro, pero si una parte designa, nombra, elige, propone a un miembro para el dispute board, no quiere decir que ese miembro va a actuar en representación de la parte que lo nominó, en ningún escenario, y eso no puede pasar, sería terrible. Claramente, la imparcialidad, según la RBF, se puede definir como no tener un involucramiento o un interés a favor de la parte, evidentemente, que lo designa, ¿no? No tener involucramiento ni interés a favor de la decisión que esté tomando o de la parte que sí. Y la independencia se puede entender como el ejercicio, el cumplimiento de las funciones libres de influencia, libre de control y libre de determinación por terceros. Uno debe, cuando es parte del dispute board, no puede tener control, no puede tener influencia, no puede haber determinación sobre uno. Ese es el ejercicio de la labor del dispute board de forma independiente, sin estar influenciado, sin estar controlado, sin estar, digamos, atado a un determinado interés que no es el objetivo del dispute board. Entonces, claramente, al igual que en arbitraje, la imparcialidad y la independencia son sumamente importantes. Si nosotros revisamos las reglas de IBA para arbitraje sobre imparcialidad e independencia, vamos a encontrar algunos símiles. No son iguales, vamos a encontrar algunos símiles. Y pueden ser útiles también porque se han puesto ya también en varios supuestos, están un poco más desarrollados. Puede ser útil, pero en términos de imparcialidad e independencia, lo mejor siempre es ser conservadores y tener el estándar alto, no estar en la zona gris de la independencia, no estar en la zona gris de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque se pierde confianza. Y si se pierde confianza, no se puede utilizar el dispute board como un mecanismo correcto de solución de controversias. La siguiente característica es la de conflictos de intereses. El manual lo define como estar libre de conflictos de intereses. Y el manual también define los conflictos de intereses como un estándar un poco más cerrado, más narrow a la imparcialidad y la independencia. Y lo define de tal forma que podemos hacer una balanza, es decir, oye, ¿cuándo tengo un conflicto de intereses? Tengo un conflicto de intereses cuando mis deberes como dispute board, como miembro de un dispute board, se ven en conflicto con otros deberes o intereses propios, personales, profesionales, ¿no? En ese momento tengo un conflicto de intereses. Cuando no puedo cumplir mis obligaciones como dispute board de manera libre, de manera imparcial, que es la versión extendida o resumida en conflicto de intereses de la primera parte. Y aquí creo que es importante hacer también un análisis de conflictos de intereses no solo legales, es decir, muchas veces se escuchan estas justificaciones, ¿no? Ah, sí, pero puede ser éticamente o comercialmente o en la práctica cuestionable, pero legalmente no es un delito, no está prohibido, no hay norma que diga que no. Vamos, el ejercicio de verificación de un conflicto de intereses
no debe ser solo legal, también debe ser a nivel práctico, a nivel comercial, a nivel de la industria, que es considerado un conflicto de intereses en la industria. No, no es un ejercicio de legalidad, es un ejercicio más bien de revisión práctica, ética, moral, comercial y finalmente también legal. Luego explico un poco la guía, el manual de la RBF sobre algunas calificaciones y experiencias necesarias. Y yo diría que las calificaciones o experiencias se pueden aglomerar en tres grandes bolsones, tres grandes tipos. Aquellas calificaciones y experiencias referidas a lo técnico, aquellas calificaciones y experiencias referidas a lo contractual, y aquellas calificaciones y experiencias referidas a lo comercial. Y esto último es bien importante, a raíz de lo que yo les comenté hace un momento, de que las partes inician proyectos teniendo objetivos comerciales, sobre todo para los privados, ¿no? Entonces, si no conocemos la industria y no sabemos cuándo algo es business forward, es negocio, y cuándo no, no tenemos ese criterio comercial, puede ser difícil de diferenciar cuándo una situación es urgente o no. Entonces, ¿cómo se asocia el tema de calificaciones técnicas y la experiencia técnica? Para regresar un poco al primero de los grandes grupos, se debe ver el tipo de proyecto. La sesión pasada también les comentaba que si el Dispute Board ha tenido oportunidad pasada de estar presente en algún rol en un proyecto similar, es ideal, es ideal. Si estamos en un proyecto de edificaciones de viviendas, que el Dispute Board tenga experiencia en algún rol, pero tenga experiencia pasada en edificaciones de vivienda. Si el proyecto es una hidroeléctrica, que los Dispute Board hayan estado en proyectos de hidroeléctrica. Si el proyecto es una carretera, que los Dispute Board hayan estado en carretera. Esto es sumamente importante. Y es sumamente importante porque la labor de un distribuidor es una labor de prevención. ¿De prevención de qué? De futuros conflictos. ¿Y los futuros conflictos de dónde vienen? De los riesgos. Cuando los riesgos se materializan, hay conflictos, ¿no? ¿Y qué se necesita para conocer e identificar los riesgos? Experiencia. Experiencia. O sea, no hay lamentablemente, no hay un manual que diga en los proyectos de túneles, estos son todos los riesgos. En los proyectos de carreteras, estos son todos los riesgos. Porque los proyectos son bastante particulares. Y los proyectos van cambiando de país en país y de lugar en lugar, ¿no? Lo que sí hay, y esto se lo puedo recomendar, lo pueden revisar en algún momento, es que para proyectos de APP, para proyectos PPP, de asociaciones público-privadas, sí existen guías del Banco Mundial para determinar cuáles son la mayor cantidad de riesgos según tipo de proyectos. Pero esas guías son el manual BASIC, es el 101 de identificación de riesgos, y están asociadas, inclusive esas guías diferencian mercados emergentes versus mercados más desarrollados, y esas guías están libres de acceso en por internet, en el World Bank. Eh, digamos que tienen los riesgos más resaltantes, pero la experiencia nos va enseñando riesgos más ocultos, más reales, más pragmáticos de lo que pasa en el día a día. Entonces, por eso es la recomendación de que si hay un dispute board sobre un proyecto determinado, lo mejor es poner a una persona que tenga experiencia en esa clase de proyectos. No necesariamente como dispute board, pero sí que está involucrado en algún rol en esos proyectos antes. Después, el manual, la guía señala que los miembros del dispute board deben tener experiencia en resolución de conflictos. Y esta experiencia en resolución de conflictos es sumamente importante. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los dispute board no deben tomar posición por ninguna parte, deben permanecer neutrales. En el momento en que uno tenga que resolver un conflicto, una desaveniencia, si uno no tiene experiencia, podría soltar alguna opinión adelantada y sería terrible para el mecanismo porque se pierde la confianza de vuelta, ¿no?
Evidentemente también el dispute board, sin necesidad de ser abogado, debe tener alguna experiencia en los temas legales relacionados a ese proyecto. Ojo, comentábamos la sesión pasada, hay profesionales en el mercado que dicen que ahora todas las juntas de resolución de disputas deben tener un abogado. Yo soy abogado y creo más bien que todas las juntas de resolución de disputas, más allá de la profesión que uno tenga, deben tener gente preparada, con experiencia, con capacitación técnica para el proyecto que van a hacer, en el que van a estar involucrados, independientemente de tu profesión. Claramente no se trata de si hay un abogado y dos ingenieros, un arquitecto, dos economistas, un contador y dos abogados. No, no se trata de eso, se trata de las calificaciones y la experiencia que finalmente se tiene. Se puede compensar, yo se los comentaba en la sesión pasada, conozco muchos ingenieros que saben muchísimo de normas, muchísimo de leyes. Carlos López tal vez sepa más de contratación pública que muchos abogados, y así hay abogados que saben muchísimo de ingeniería, mucho más que algunos ingenieros. Entonces, eh, pasa un poco por la calificación y la experiencia práctica y no tanto por el título que tienes colgado en la pared detrás. Otra de las cosas que me parece importante resaltar y compartir con ustedes sobre las calificaciones y la experiencia, que lo dice expresamente el manual, es que los miembros del Dispute Board deben tener familiaridad con el método de entrega de proyecto, concepto que es sumamente importante entender: el Project Delivery System. ¿Cuál es el método de entrega del proyecto elegido para este proyecto? En otras palabras, estamos en un proyecto tradicional, de PDS tradicional, en el que el propietario hizo la ingeniería y después contrató primero la ingeniería y después hizo un bidding para contratar al contratista, o estamos en un proyecto diseño-construcción, o estamos en un proyecto diseño-construcción y pruebas, o estamos en un proyecto de diseño, construcción, pruebas, operación y mantenimiento. Eso es sumamente importante, ¿no? O estamos en un proyecto colaborativo, ahora que está un poco de moda el Project Delivery System colaborativo. Entonces, eso es sumamente importante, porque si uno no sabe en qué método de entrega de proyecto está, no sabe cómo se han asignado los riesgos y puede terminar resolviendo, concluyendo recomendaciones o decisiones que van en contra del método de entrega elegido por partes, por el propietario, sobre todo, porque es el que consigue el proyecto. Entonces, eso es sumamente importante tomar en consideración para las calificaciones y experiencias que determina el manual. Hay algunas otras relacionadas a habilidades blandas, que me parece también importante resaltar. Creo que todos los miembros del Dispute Board tienen que tener las habilidades blandas suficientes para el puesto, que básicamente son la posibilidad de poder expresarse de manera neutra, poder hacer una presentación, poder tener sentido crítico, hacer las preguntas adecuadas para entender mejor el proyecto, para entender mejor cuáles son las expectativas de las partes para el proyecto, las preocupaciones de las partes para el proyecto, tema sumamente importante que las partes normalmente no dicen y se las guardan hasta la hora nona cuando está ahí el conflicto. Y hay que ser un poco psicólogo, como decía la sesión pasada, y evidentemente hay que tener pluma, hay que saber escribir, para escribir sencillo las recomendaciones y las decisiones. No les miento, ha habido veces en las que, en mi experiencia, he leído decisiones de JRD nacionales que no se entienden, que tienen problemas para redactar. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que se emitan o se requieran aclaraciones a esas decisiones, y finalmente termina pasando cosas feas, como que la decisión no se puede ejecutar, porque la redacción
tiene una incoherencia, o tiene una falta, o resolvió algo que las partes no le pidieron, o resolvió de menos, las partes le pidieron algo, pero no lo resolvieron bien, no incluyeron eso, ¿no? Y a diferencia del arbitraje, ¿no? Hay solicitudes al laudo, en, en la Junta de Resolución de Disputas solamente hay declaraciones, y las declaraciones son básicamente temas materiales. Claro, no deberían cambiar el fondo de las decisiones, pero ¿qué pasa cuando tenemos decisiones que son inejecutables? Tenemos que esperar hasta el final de la obra para poder cuestionarlas. Entonces, las habilidades blandas relacionadas a la redacción, la claridad de cómo escribir una decisión es fundamental, fundamental. Y las juntas de resolución de disputas, en la experiencia local, en contratación pública, yo creo que si saben que tienen algunos inconvenientes, dificultades, ya digamos, para ser claros al momento de escribir, pidan soporte, pidan soporte. O sea, a ver, eh, tenemos la peculiaridad de tener juntas de resolución de disputas administradas, como si fueran arbitrajes. Tienes una secretaría arbitral, prácticamente. Entonces, pidan soporte a los secretarios. Ellos tienen medianamente experiencia en la forma de resolver. Eh, Nadie tiene que ser aquí Shakespeare, pero eh, escribir sencillo y con claridad ayuda muchísimo. Bueno, seguimos. Availability, disponibilidad, dice el manual. Esto no es de perogrullo, es sumamente relevante, sumamente importante. Es medular, es parte del ADN del mecanismo. ¿Y por qué es parte del ADN del mecanismo? Porque este es un mecanismo de solución de controversias en tiempo real. En tiempo real. Y si uno no está en tiempo real en el proyecto, se pierde la película. Esto es ir al cine. Y si uno no está atento y se pierde la película, después no puede comentar sobre lo que pasó. Aquí no hay repeticiones. Es como ver el partido en el estadio. Si te perdiste el gol, te perdiste el gol. Y después tratar de ver la repetición puede ser difícil, porque ya no la ves con ojos propios, la ves con ojos de terceros. Y ya no te conviertes en un dispute board, te conviertes en un arbitraje, que tienes que estar haciendo tarea forense. Entonces, la disponibilidad, claro, implica un trabajo al 100%, estar comprometido con el proyecto, conocer el proyecto, en términos de prevención, ser proactivo, porque la prevención es proactividad, no es reactividad. Entonces, el Dispute Board tiene que anticiparse a lo que comentábamos en la sesión pasada, a las preocupaciones de las partes, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un proyecto de túneles, estoy seguro que la principal preocupación de las partes es la calidad del suelo que estamos excavando. Si estamos en una edificación compleja, en las oficinas, la principal preocupación de las partes está asociada a los acabados y a la forma en la que los acabados van a ir ejecutándose en paralelo uno tras de otros. Si estamos de repente en una hidroeléctrica, las preocupaciones son las turbinas. Si estamos en una carretera, las preocupaciones son la disponibilidad de terreno. Si estamos construyendo una urbanización, la disponibilidad de terreno, otro tema más. Si estamos haciendo un estacionamiento subterráneo, como que hay en San Isidro, la preocupación son las redes de servicios que están debajo. Y así, si estamos haciendo un teatro o un hospital, la preocupación son los equipos importados, las especificaciones técnicas que está en la arquitectura. Entonces, las preocupaciones de las partes son múltiples, de acuerdo a proyecto, y los dispute board tienen que tener la disponibilidad de escuchar las preocupaciones de las partes y anticiparse. Eso es prevención, anticiparse a que el conflicto existe. Otra de las cosas que también digo seguido es que no solamente los ingenieros se ponen casco y botas, los abogados también, y la disponibilidad está asociada a ello, a conocer física
y documentalmente el proyecto. No solamente basta con ver los videos de la obra, fotos de la obra todas las semanas, hay que ir a la obra, hay que ver el proyecto a ojos propios. Eso nos da una perspectiva diferente sobre el proyecto. Ya no nos pueden contar cuentos. Nosotros sabemos cuánta gente está en el proyecto, nosotros identificamos eh, cómo el proyecto avanza, por dónde avanza. Los contratistas envían reportes que ya uno puede identificar en la mente. Entonces, este requisito de disponibilidad es sumamente importante, pero está asociado mucho a la característica de inmediatez del dispute board. Y es algo que no podemos dejar de lado en ningún escenario, ¿no? Sobre todo los que somos abogados, no tengamos miedo a quitarnos el terno, pónganse botas, puntas de acero, casco, y vayan a obra, vayan a proyectos. Eso también va a dar, les va a permitir tener esta experiencia comercial que hablábamos hace un tiempo, hace un momento. Siguiente capítulo importante de revisar sobre el manual y la guía de el código de ética. El código de ética de la Dispute Resolution Board Foundation tiene básicamente cuatro cánones que son sumamente útiles porque inclusive en el manual hay ejemplos que pueden ser utilizados para saber si estamos o no estamos en esas circunstancias en las que los temas éticos pueden ser cuestionables o particularmente difíciles de resolver. El canon número 1 está asociado a los conflictos de intereses y a la revelación. Y bueno, de conflictos de intereses ya hablamos, pero de revelación no. Y la revelación en los dispute boards, al igual que en el arbitraje, el disclosure es sumamente relevante porque es una obligación del miembro del dispute board revelar cualquier posible conflicto de intereses. No solamente basta con haberlo hecho al inicio, no solamente basta con generar confianza, ser transparente, ¿no? Es parte de la transparencia el deber de revelación, el poder levantar la mano cada vez que uno identifica una posibilidad de un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses latente, posible o existente. Lo peor que podemos hacer es no revelarlo. No revelarlo genera pérdida de confianza, la pérdida de confianza genera la imposibilidad de utilizar el dispute board como mecanismo efectivo de solución de controversias, y desde ese momento las partes ya no van a confiar, o una de las partes ya no va a confiar en ese adjudicador. Canon número 2, la confidencialidad. La confidencialidad está relacionado a no revelar la data, que no es poca, que conocen los dispute board durante la ejecución de su labor, durante la vida de la obra, pero no solamente durante la vida de la obra. Inclusive los dispute board pueden ser testigos de secretos industriales, pueden ser testigos de metodologías de trabajo de los contratistas, pueden ser testigos de tecnología patentada del propietario. Entonces, claramente la confidencialidad es sumamente importante. Además, al igual que la confidencialidad en el arbitraje, que es una garantía de inversión, en el dispute board también lo es. El día que el dispute board no sea confidencial, es el día que se dejarán de utilizar los dispute board como mecanismos de solución de controversias en proyectos grandes, ¿no? Las partes quieren conservar la confidencialidad de lo que pasa. Nadie quiere enterarse de la cantidad de cosas que pueden pasar en un proyecto más allá de los que están involucrados. E inclusive los que están involucrados tienen deberes de confidencialidad. Se firman deberes de confidencialidad entre el contratista, el propietario, los principales vendors, los principales subcontratistas, los contratistas que están en obra, ¿no? Todos guardan algún nivel de confidencialidad. Nivel de enforcement de la confidencialidad en otros países altísimo, en Perú no tanto, debería ser mejor, pero
digamos que es una característica y un canon que no debería perderse. Tercer canon de los dispute boards, de los temas de ética: comportamiento y comunicación del board, del panel. Y aquí hay dos cosas que tenemos que resaltar. La conducta de un dispute board debe ser una conducta neutral, debe ser una conducta transparente. Como comentaba hace un momento, es una conducta de hacer preguntas más que afirmaciones. No se deben hacer comentarios que podrían llevar a tomar una posición, ¿no? No debemos hacer juicios de valor sobre las partes, sobre las personas. Conozco algún caso en el que un dispute board quiso pasarse de gracioso, hizo una broma de mal gusto y terminó peleado una parte, finalmente renunció para evitar problemas, pero eso pasa. Somos humanos y hay que cuidar ese tipo de comportamientos. Eh, y finalmente el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es súper importante. La comunicación, que le falta un tilde ahí en la presentación. En el manual existen varias recomendaciones sobre cómo hacer las visitas a la obra, las comunicaciones con las partes, las audiencias. Acá la JR le llama audiencias, ¿no? Que podrían ser reuniones. No tiene por qué ser así de formal, pero claramente las comunicaciones no deben ser con una parte en desmedro de la otra o sin presencia de la otra, ¿no? Ese nivel de transparencia siempre debe ser, las comunicaciones deben ser a todos, las comunicaciones deben ser abiertas. Una parte no tiene por qué comunicarse con el dispute board sin conocimiento de la otra, no hay nada que ocultar, todos estamos en el mismo proyecto, todos estamos en el mismo carro, todos estamos en la misma mesa. Inclusive en la sesión pasada, cuando veíamos, o en esta misma, cuando vemos las fotos de los dispute board, se pueden parecer mucho a estas, ¿no? Estamos todos sentados en la misma mesa, juntos, no hay necesidad de lo que pasa a veces en las audiencias de arbitraje, que los árbitros están súper lejos, y una parte está en un lado de la mesa y la otra parte está hasta el otro lado de la mesa, y que no me escuchen comentar lo que estoy diciendo yo acá con el que está al costado porque estoy rajando del que está adelante. Eso no pasa, eso no debería pasar, no debería pasar. Deberíamos estar todos sentados en una misma mesa, todos ir en un mismo carro, todos tomar el mismo avión para ir a la obra, eh, para generar confianza, para generar cercanía. Estamos todos en el mismo equipo, en el equipo del proyecto, en el equipo de la obra. Queremos sacar la obra adelante, no queremos que la obra se caiga. Tenemos ese único objetivo, nos une a todos y siempre tenemos que recordar. Entonces, parte de las comunicaciones transparentes, todos y de manera abierta, va en ese sentido. Canon 4, procedimientos del panel. Yo creo que en este caso la guía es bastante práctica, pero podemos resumir los procedimientos del panel en dos características. La guía dice que las conclusiones, ya sean decisiones o recomendaciones, deben siempre ser oportunas, ojo, característica de la cual también hemos hablado en algún momento, pero deben ser oportunas y deben ser imparciales, ¿no? Deben ser neutrales. Pero la característica de oportunidad es, creo yo, sin desmerecer la imparcialidad, evidentemente, la característica de oportunidad es sumamente interesante de evaluar cuándo una decisión es oportuna y cuándo deja de serlo. Y ahí hay que tener cuidado, porque lo comentábamos en la sesión pasada, el tomar la decisión de tener un dispute board es porque tú quieres que las controversias se solucionen oportunamente durante la ejecución de la obra, para poder terminar la ejecución del proyecto sin controversias. Entonces, si las decisiones no son oportunas, estás perjudicando a la persona que te pidió, a la parte que te pidió la solución de esa controversia. Y por eso no es ético. No tomar una decisión oportuna no es ético, porque es ir en contra de tu deber como miembro del Dispute Board. Y si estamos yendo en contra de nuestros deberes como miembros del Dispute Board por otros deberes, estamos en un conflicto de intereses. Entonces, todo va amalgamándose junto, todo va encajando junto,
los cánones, las calificaciones, las experiencias, las características mismas, el ADN del mecanismo de solución de controversias Dispute Board, todo está junto, todo hace match, todo hace sentido. Parece de sentido común, pero se ha hecho un ejercicio muy bueno en este manual para sistematizarlo, tener este checklist y poder ser una guía para las personas que quieren ingresar al mundo de los dispute boards. Entonces, las decisiones oportunas son también parte de la existencia, la razón de ser del mecanismo. El día que nos demoremos será el día que se deje utilizar este mecanismo y regresamos a un arbitraje. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos quedan unos últimos 10 minutos. Igual que la sesión pasada, libre para preguntas, para dudas, cualquier tema que quieran conversar. Una última precisión nada más, estos mismos estándares de independencia, imparcialidad, conducta ética, han sido copiados para la Junta de Resolución de Disputas, algunos con un poco más de detalle, otros con menos, pero el haber conocido esto que ha inspirado la JRD les puede dar también a ustedes un sentido crítico sobre lo que se puede mejorar en esa directiva 12-2019 o en la regulación misma de los diferentes centros de solución de controversias, donde también hay códigos de ética, donde también hay esta clase de deberes, y a ver si hay algunos que tienen algunas oportunidades de mejora o algunas cosas que se pueden complementar basados en la práctica internacional, porque la práctica internacional viene desde los años 60 y la Junta de Resolución de Disputas no tiene ni 5 años en el Perú. Y vamos, no tiene ni 4 aplicándose de manera seguida tal vez, o de manera satisfactoria hace poco. Entonces, tenemos muchas oportunidades ahí para comentar mejoras en la regulación nacional. Pero eso ha sido todo por esta noche. Les dejo el micro abierto por si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No, nada. Jordan, el micro es tuyo. Te cedo la palabra para que vaya cerrando la sesión y ya estamos. Estimados alumnos, si nadie tiene alguna pregunta para el doctor Tapia. En ese caso, habiendo quedado todo muy claro, muchísimas gracias, estimado doctor, por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, No, gracias estimados a alumnos, ustedes. por su asistencia. El día de mañana seguimos con nuestras sesiones académicas. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego a todos. Chao, que estén bien. Hasta luego con todos. Hasta luego, gracias.